Un saludo a todos, es un placer participar en el taller internacional de bibliotecas especializadas del Centro de Estudios Martianos con la ponencia que esta vez les presento de la autoría de quien habla, Mabiel Hidalgo Martínez, y del máster en ciencias Carlos Valenciaga Díaz, ambos de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. Precisamente el tema de nuestra investigación, el título, es la memoria histórica de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí a través de la colección de fotografías, la colección especial BNJM de 1959 a 1967. Este proyecto de investigación corresponde a la línea de servicios, de productos y servicios bibliotecarios, específicamente al estudio de las colecciones que desarrolla como una de las líneas que desarrolla el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional, y precisamente responde a una necesidad de la investigación del vínculo de la historia y la visualidad, es decir, las potencialidades que ofrece la imagen, el dominio de lo visual en la cultura universal, en el presente, donde las imágenes constantemente inundan todas las plataformas, ya sea virtuales, la vida de las personas, y también conforma como producto de la cultura el universo de significados, de representaciones para la vida de todas las personas y por supuesto también para la investigación de los procesos históricos. Es por ello que el objeto de estudio, que es la historia de la Biblioteca Nacional en una etapa de su desarrollo a partir de la imagen, se convierte en el centro de atención de la presente investigación. También hay que considerar como necesidad social la importancia de estudiar las colecciones, sobre todo las colecciones especiales y principalmente las colecciones de fotografías, en función de tributar a los programas que el país desarrolla en la actualidad, que le otorga significativa importancia, como es el caso del Programa Nacional de la Memoria Histórica, la Estrategia Nacional para la Conservación Documental, la Agenda 2030 y todos los lineamientos del partido y de la revolución en relación a la preservación del patrimonio nacional. Es decir, las investigaciones con este tipo de colecciones contribuyen al desarrollo de dichas problemáticas que el país convoca a que sean solucionadas. Los presupuestos metodológicos de la investigación, principalmente, el problema de investigación está encaminado a revelar cuál es el valor histórico y documental de la colección especial de fotografías BNJM de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. Y para ello, como objetivo general, se trazó determinar la trascendencia histórica y documental de dicha colección de fotografías. Una serie de objetivos específicos, entre los que está analizar los aspectos teóricos, históricos y metodológicos de la fotografía como fuente documental, también caracterizar la colección especial de fotografías BNJM, aplicando el método iconográfico y las técnicas métricas de la información, y por tanto todo ello llevará a identificar los valores históricos y documentales contenidos en dicha colección. Para el estudio que nos propusimos, había que centrar principalmente identificar los elementos, los antecedentes teóricos, ya sea desde los investigadores fundamentalmente que han aportado al estudio de la fotografía como documento, como fuente documental, algunos referentes de la Escuela de Fotohistoria Mexicana que han investigado la cultura desde la imagen, y por supuesto aquellos teóricos que también han aportado a la investigación de la fotografía como documento ya desde el ámbito de las ciencias de la información. Los antecedentes del objeto de estudio directamente, es decir, las investigaciones sobre la historia de la biblioteca y las colecciones especiales, también se tuvieron en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto, entre ellas las que se han desarrollado desde el ámbito de la documentación y del testimonio, la historia oral, y sobre todo destacando la necesidad de que es la primera vez que se hace un acercamiento desde la imagen a esta historia. Otros antecedentes de estudios de colecciones especiales desde la biblioteca están referidos en investigaciones de autores que han abordado el papel, las viñetas, el papel moneda, las postales, también la colección de medallas y otras colecciones especiales que se han investigado de libros antiguos
que igualmente constituyen antecedentes de la presente investigación. ¿Por qué decimos que la colección BNJM es una colección especial? Hay varios conceptos de autores que manejan el término a los que se le atribuye en las colecciones especiales materiales de diversa tipología documental, incunables, libros raros, fotografías, manuscritos, materiales de archivo, grabados, mapas y otras obras gráficas, ya sea en formato audiovisual, nacidos digital o digitalizados, y que por supuesto son considerados insustituibles, igualmente importantes, con un valor destacado en el ámbito documental. En el caso de la presente investigación se asume el concepto de colección especial ya desde la fotografía, aquella reunión artificial de documentos de diferentes tipologías y procedencias relevantes por su valor para la investigación, que en el caso de la fotografía está integrado por diversos soportes, ya sean positivos, negativos, organizados en álbumes o sobres, con o sin información textual complementaria. De ahí que la colección especial BNJM de fotografía, es decir, lleva las siglas de la Biblioteca Nacional José Martí, por eso su nombre. En el caso de la investigación, de la presente investigación, se asume solamente la etapa de 1959 a 1967, que corresponde a un renacer sociocultural de la biblioteca, marcado por el triunfo de la Revolución, y que tiene características especiales. Esta fotografía está organizada en álbumes y sobres, con diversidad temática, y con la presencia de autores, por ejemplo, como Corda, la Cooperativa Fotográfica, Tito Álvarez, el Consejo Nacional de Cultura. Representa esta colección en esta etapa un cambio radical en las funciones de la Biblioteca Nacional, es decir, refleja la fotografía, la dinámica cultural de la institución, la reestructuración de los departamentos, y responde a un contexto en que la fotografía, denominada fotografía épica por la investigadora y fotógrafa María Eugenia Aya, fue la expresión artística más representativa de la Revolución en su nacimiento. Es decir, la directora entonces de la Biblioteca Nacional, doctora María Teresa Freire de Andrade, aprovechó esta potencialidad de la imagen para poder documentar, registrar todo lo que iba aconteciendo en la biblioteca. Es por ello que constituye un valioso acervo documental para tener en cuenta el estudio de la historia de la institución, vista, por supuesto, complementado con otros documentos, no solamente la imagen. La propuesta teórico-metodológica para el estudio de colecciones especiales iconográficas de Valenciaga Díaz, Rivera y Piedra Salomón, que se desarrolla como parte de un proceso de un proyecto de doctorado en la Universidad de La Habana, es el centro metodológico, es decir, es el eje metodológico para llevar a cabo el análisis de contenido de la colección especial BNJM y poder tributar a el estudio de la historia. Dicha propuesta metodológica tiene sus bases en el método iconográfico e iconológico de Panofsky y en la propuesta de Rodríguez López, complementado con la aplicación de las técnicas de los estudios métricos de la información y las técnicas narrativas de la imagen. Es decir, es una aplicación novedosa que por primera vez se aplicaría elementos que se aplicaría con indicadores específicos a la fotografía y que por supuesto enriquecerían su aplicación al estudio de contenido de colecciones especiales de fotografía. Se trata de una investigación mixta por cuanto combina los resultados de lo histórico y los estudios métricos de la información, se complementan y se trata de llevar un resultado final en ese sentido. Dentro de la gran población de fotografías de la colección especial BNJM, se toma la de la etapa de la doctora Freire, específicamente una muestra de 332 imágenes a las que se le va a aplicar la propuesta de análisis de contenido de colecciones especiales de fotografía con indicadores que van a tributar directamente al análisis de las fotos. La propuesta de Valenciaga, Rivera y Piedra Salomón tiene 4 etapas, 4 fases de análisis de contenido. Primeramente, la fase de análisis del contexto cultural e ideológico, que por supuesto la fotografía es importante analizar este elemento. En esta fase se propuso indicadores específicamente que van a tributar a la función descriptiva y valorativa de su contenido, aquellos indicadores del contexto de emisión, que en el caso de la foto se debe designar, identificar el autor, el título, la nacionalidad, el lugar, el departamento, la fecha y la presentación de
de la fotografía, y otros indicadores del contexto de recepción, como el origen y procedencia de la colección, la fecha de adquisición, el propietario y la relevancia dentro del fondo. Estos son resultados de la investigación que estamos presentando como parte del análisis de contenido. En un segundo momento, una segunda fase, se procede al estudio formal con aquellos indicadores que representan la morfología, la información visual, es decir, la descripción denotativa de la imagen, con una estructura que el lenguaje debe ser normalizado en correspondencia con el epigrafiario de la biblioteca, los catálogos, el catálogo de autoridades y de materia, y por supuesto estos aspectos van a tributar después a los indicadores de productividad que obtendremos información para hacer precisamente el estudio de contenido. Entre los indicadores morfológicos se encuentra el formato, el soporte, las dimensiones, el estado de conservación, y en los indicadores de contenido están orientados fundamentalmente a la identificación de los elementos presentes en la imagen, los componentes vivos, estables, las instituciones, la temática principal, las secundarias y otras notas de interés. Todo ello después se representa, se lleva a una base de datos en el NOP, en el caso de esta investigación, a una plantilla Artwork, se selecciona la plantilla Artwork con la información de todos los indicadores para llevar a través de la aplicación de software, el software ViveCell, a extraer la información histórica y documental mediante la representación gráfica, los indicadores de concurrencia y redes sociales que se obtienen de estas representaciones, y poder llegar a una tercera fase, que es la lectura e interpretación iconológica de la imagen. Es decir, vinculando las fases 1 y 2, podemos llegar al análisis de esos indicadores de productividad, de concurrencia y de redes sociales, que nos llevan a las conclusiones del estudio, que nos llevan a una idea general del contenido, a una relación holística del contenido de la colección. Dentro del estudio, los resultados parciales, además de la propuesta de indicadores anteriormente explicada, tenemos a partir de la información de esta base de datos y de todo el análisis de productividad, de concurrencia que hemos podido desarrollar, la elaboración de 2 series documentales de artículos que se han publicado en las diferentes plataformas digitales de la biblioteca y en otras revistas culturales, con el título Ilustres en la Biblioteca Nacional, dedicado a personalidades de la cultura que están presentes en la fotografía, y remembranzas fotográficas, es decir, aquellas escenas que parten de la dinámica bibliotecaria, de todo el accionar de la biblioteca en esos años, que la imagen nos favorece, nos representa, contribuye a su visualización. A continuación presento algunas imágenes de estos ilustres que han sido abordados, como Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Argeliel León, como parte de este grupo de especialistas que fue fundamental en los inicios de la Biblioteca Nacional en los años 60, en esa refundación, así como otros escritores e intelectuales de alto nivel como Eliseo Diego, Cintio Vitier, Cleva Solís y René Méndez Capote. Otras visitas de ilustres figuras de la cultura como Alicia Alonso, el poeta Pablo Neruda, y ya las remembranzas fotográficas, una representación de estas remembranzas con visitas y acontecimientos que marcaron la vida cultural y política de la nación, como el primer 26 de julio después del año 59, cuando los guajiros visitaron La Habana, inundaron los campesinos todas las instituciones de la capital. El primer foro de bibliotecarios, la dinámica del departamento infantil con sus actividades, las actividades también de extensión bibliotecaria, el departamento de extensión bibliotecaria que tan importante papel jugó en las instituciones obreras, culturales, fuera de la biblioteca, es decir, en la capital y también en otras provincias. Y otros artículos que de igual manera visibilizan esa labor cultural, por ejemplo, la narración oral que tuvo los cimientos de organización en esos años 60 de la década del siglo XX pasado. Otros textos también forman parte de los resultados parciales, como el publicado en la revista de la Biblioteca Nacional en el año 2020, una primera parte sobre la colección de fotografías desde sus inicios en 1901, cuando imágenes comenzaron a
tributar a esta colección y hasta el año 58. Una segunda parte se encuentra pendiente de publicación en el número 2 del 2021 y otro artículo importante que también representa un resultado parcial de la investigación fue el publicado por Hidalgo Martínez y Valenciaga Díaz en la revista científica Anales de Investigación, precisamente con la propuesta de los indicadores para el análisis de contenido de colecciones especiales de fotografía. Mencionar como un aspecto relevante que ha tributado de la investigación es la información al expediente para la declaratoria de Monumento Nacional de la Biblioteca en junio pasado, que les fue otorgada principalmente con aquellos contenidos del valor histórico y del reportaje gráfico a partir de resultados del proyecto de investigación. Otros resultados se esperan, por supuesto, en un conjunto de conclusiones próximamente, donde la idea fundamental es la recuperación de la memoria histórica de la biblioteca a partir de los valores históricos y documentales de la fotografía. Y por supuesto, la contribución a la propuesta en desarrollo, la propuesta metodológica de Valenciaga, Rivera y Piedra Salomón para el estudio de colecciones especiales desde el análisis de documentos fotográficos. Es decir, tener en cuenta colecciones como la especial de fotografías BNJM y otras colecciones de este tipo es un espacio que nos representa oportunidades para analizar ya sea procesos históricos, personalidades, desde la imagen, desde el contenido que presentan esas colecciones y la posibilidad de visibilizar todos sus valores, ya sea documentales, históricos, para la investigación de la comunidad científica cubana e internacional. Muchas gracias.